Muy bien, pues bienvenidos una semana más, un día más, a los muertos del comunismo. Lo de la semana más, bueno, es relativo, porque a veces tardamos una semana, a veces 2 semanas, pero siempre venimos aquí, siempre estamos de vuelta en algún momento. Y hoy estamos de vuelta para intentar terminar, a ver si lo conseguimos, el Estado y la Revolución de Lenin. Y sin más dilación, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Pues nada, eso. Aquí estamos. Vais a estar oyendo durante todas las veces que hable yo, vais a estar oyendo de fondo el burbujeo del acuario, ¿vale? No sería Eh, lo mismo, no sería lo mismo si no. no, claro, o sea, no es lo mismo. Si no parece que vivo en la piña debajo del mar. Es el Y ASMR del burbujeo del acuario. sí, 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 además porque no quiero molestar mucho en casa, entonces estoy hablando bajito con el acuario y todo eso. Bien, lo chungo es que, claro, yo duermo con, o sea, yo vivo con este sonido a las 24 horas del día. Y nada, bien, preparando una mudanza para irme todavía más lejos de Valencia ciudad. Bien, correcto. Y Es la como, línea correcta. sí, hay que volver al campo. Yo, eso es la, hay que vaciar las ciudades. Es La gran vuelta al la campo. gran vuelta al Esto campo. que se ha intentado en varios países Sí. comunistas, No, yo, socialistas. yo tomo como referencia Camboya para ordenar mi vida cotidiana. Intento no llevar gafas, pese a los peligros que pueda suponer al volante. Y, y estoy yéndome al campo. Y Muy nada, correcto. ¿tú qué tal? Pues sí, pues hoy estamos aquí y hoy vamos a intentar, bueno, a ver, yo creo que el capítulo 5 lo vamos a terminar porque pues el tercer punto en cuanto a tesis, en cuanto a chicha, pues son un par de cosillas, tampoco Mm. es muy complicado. Y el otro tampoco, el capítulo 6 pues tampoco tiene muchísima historia. O sea, Sí, nosotros podemos estar hablando de un párrafo pues 3 horas, pero vamos a intentar que no sea así en este caso. pues tengo una mala Y noticia nada, para ti. sí, sí, sí. Porque básicamente, además es que de este libro, el capítulo 5.4 o por ahí uno de Mm. estos, o sea, no soy tan friki como para tener un capítulo favorito del Estado de la Revolución, ¿no? Pero si lo fuera, imaginemos por un momento que lo soy, el mío sería el de el 5.4, que es cuando explica esto de el, el derecho burgués Sí, en el sí, sí, socialismo. el estado burgués y por qué más o menos, bueno, ya llegaremos allí. Sí, la verdad que, a ver, los puntos 3 y 4 están muy interesantes, que los estaba repasando antes. Pero bueno, así un poco de factor humano, de vibras positivas, vibras humanistas. ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal va la vida? Porque aparte de que te vas a mudar, hace mucho tiempo que no hablamos de nuestras movidas. Bueno, mis altibajos, como nota supongo que positiva, me van a sacar una muela Ah, bien, con bien. intervención quirúrgica. Estoy mirando qué tipos de sopa puedo comer. Si hay sugerencias de algún oyente que ya haya pasado por extracción quirúrgica de muela y tiene alguna recomendación específica que, mira, si quieres nutrirte bien, pues come esto. Pero bueno, el panorama en ese sentido parece bastante desolador. Pues muy bien. Yo a mí, bueno, estoy un poco reventado. La verdad que el capitalismo me ha atrapado y me llevaba pisando los talones un tiempo y nada, pues que estoy en el paro. Si alguien quiere contratarme para hacer cosas, pues sé de marxismo. Y un poquito de Photoshop, en plan, todos los logos y estas cosas las he hecho yo. Find a Y man who can do aparte, both. sí, y aparte pues puedo hablar mucho rato de Lenin. Si yo qué sé, si alguna empresa pues necesita a alguien con estas características, pues me podéis llamar. Y aparte, además, me acaban, bueno, hoy no, pero ayer me abrieron una inspección de Hacienda, que eso también mola bastante, de la renta de 2016, Hostia. ni más ni menos. Claro, el año que fuiste narcotraficante, todo está claro. Exacto, entonces pues hay un montón de ingresos pues bueno, de cientos de miles de euros, que pues yo iba al banco y los metía en la cuenta y ya está, ¿no? No sé, Claro, la no. gente... En el próximo expediente M sales tú.
Miguel, he encontrado que junto con Mosar Al-Qasad, ¿cómo se llama? Hay otro personaje de izquierdas en la figura, en el tráfico internacional. Sí, bueno, con Villarejo, que estoy ahí en las grabaciones. Es como me salió la idea del podcast. Es porque Villarejo me pasó una grabación de nosotros ahí hablando de tráfico de drogas y dije, hostia, yo tengo voz de radio. A lo mejor... Yo hace poco que he empezado a sentir el peso del estado de alarma y el toque de queda, ¿vale? Porque no había tenido así oportunidad de romper el toque de queda. No lo he roto, por los pelos, o sea, por 5 minutos. Porque precisamente tomándome unas cervezas con Miguel, por supuesto una cervecería irlandesa, hubo que acercarlo a casa porque en Valencia el servicio de metro es una vergüenza hasta con una pandemia. Y nada, eso que bueno, pues voy tranquilamente y claro, para luego volver a mi pueblo, pero tuve que pisarle, pero bien, porque eso que dices, joder, claro, es que las 12 es muy pronto, o sea, un toque de queda a las 12 no es tan tarde como parece. Quiero decir, como... Bueno, en Barcelona me parece que es a las 10 o a las 11. Pues es una barbaridad. Sí. Eso. Es una barbaridad. Que casi no te da tiempo de volver a casa del curro si terminas un poco tarde. Efectivamente. Bueno, pero bueno, vamos al lío. El apartado 3 del capítulo 5 del Estado y la Revolución se llama Primera fase de la sociedad comunista y pues habla un poco de lo que viene siendo la primera fase de la sociedad comunista según Marx, que para los que os suene cosas de las que ya hemos hablado mucho, es el socialismo, ¿vale? Vamos a ahorrarnos ese problema lingüístico porque pues en mucha parte de este capítulo habla pues eso de la primera fase de la sociedad comunista, pero Lenin lo aclara también en algún momento que dice, a ver, esto es el socialismo toda la vida. Sí. Entonces yo tengo subrayado muchísimo de aquí. Pero bueno, no sé si tú quieres abrir un poco el melón y a partir de ahí vamos. De acuerdo. Es que entre todos los males tengo un poco de tendinitis y me cuesta mover la puta tablet para encontrar la página. Vale, estoy absolutamente muerto por dentro. O sea, vas a ver la risa cuando me saquen la muela y encima, o sea, y no pueda ni ponerme la mano en la mejilla para lamentarme porque me dolerá también la mano. Sí, bueno, aprovecho para mandar un saludo a Lucía, que en esta semana catastrófica pues también ha tenido un problema y no ha podido estar. Pero bueno, pues un saludo, Lucía. Sí, un abrazo muy fuerte. Vamos a hablar de crítica del programa de Goza un rato. Pues nada, en este capitulito del socialismo, él un poco va a seguir realmente con una idea que hasta ahora pues ya había ido esbozando, ¿vale? Uh-huh. Que es esta de, bueno, pues Marx no se inventa una especie de programa, ¿no? Que esto a veces es difícil de explicar a una sociedad capitalista, democrático-burguesa como la que vivimos, ¿no? En la que la gente lleva muchos años acostumbrada a una visión muy pasiva y muy desorganizada de la política, en la que la gente espera un programa, no una promesa. Pues oye, Podemos promete esto, ¿qué diferencias tienes tú con ello? Entonces, ¿qué diferencias de programas tienes tú, ¿no? ¿Qué me vas a dar? Entonces, esto, como ya hemos dicho muchas veces, cambia un poco el enfoque porque no va de ahí, va de analizar las dinámicas internas de la sociedad y ver cómo se pueden aprovechar en un sentido de terminar con la explotación. Entonces aquí él explica que bueno, pues que el socialismo, la primera fase del comunismo, se caracteriza porque los medios de producción, y esto leo textualmente, pertenecen a toda la sociedad. Cada miembro de la sociedad, al ejecutar una cierta parte del trabajo socialmente necesario, obtiene de la sociedad un certificado acreditativo de haber realizado tal o cual cantidad de trabajo, acá dinero, porque bueno, Lenin le llama así, pero al final eso van a ser rublos y ya está. Por este certificado... Aquí en España también, ¿eh? Claro, aquí serán rublos también.
Por este certificado recibe de los almacenes sociales de artículos de consumo la cantidad correspondiente de productos, deducida la cantidad de trabajo que pasa al fondo social. Cada obrero, por tanto, recibe de la sociedad lo que entrega a esta. Reina, al parecer, la igualdad, entre comillas, ¿no? Vale, de aquí, bueno, pues esta es la definición clásica de socialismo, y quizá lo que sorprende del capítulo, en este capítulo, es que, pues, Lenin, de una vez puedes entender por qué cojones se llama socialismo la primera fase del comunismo, que es básicamente porque esta forma de funcionar es algo que Marx no es el primero que cae en ello. Él pone, por ejemplo, a Lassalle, y hay otros a los que ya se les habían ocurrido, quizá no de una forma tan Cosas clara, parecidas, ¿no? Sí. y luego a gente que va después de Marx y que ya convive con él, como Gotha y tal, ya se les había ocurrido un poco esto de, bueno, y si todo es público y participativo y todo lo demás. Y entonces Lenin lo que te va a decir es, sí, vale, pero eso no es todo, ¿vale? Luego además veremos que la historia le ha dado la razón, más incluso de lo que él seguramente creía. Sí. Vale, y entonces él continúa. En efecto, cada cual obtiene, si ejecuta una parte de trabajo social igual que el otro, la misma parte de producción social después de hechas las deducciones indicadas. O sea, a ti te pagan tu salario por unas horas de trabajo de un trabajo determinado, que requiere un cierto desgaste de ti, de tu fuerza de trabajo, ¿vale? Después de haber retenido una parte de la riqueza que hemos generado entre todos, pues para que el agua sea gratis o muy barata, ¿no? Para construir casas, para que los trenes salgan a su hora y todo esto. Sin embargo, continúa, sin embargo, los hombres no son todos iguales. Unos son más fuertes y otros más débiles, unos son casados y otros solteros, unos tienen más hijos que otros, ¿vale? Entonces, subsisten las diferencias de riqueza, diferencias injustas, pero no será posible ya la explotación del hombre por el hombre, ¿vale? Y claro, porque aquí el tema, o sea, el tema es también quedarse muy con la copla de que estamos hablando que digamos que el trabajo es lo que está, bueno, el trabajo, lo que está, digamos, socializado son los medios de producción, y que por tanto en esta fase estamos hablando de a igual trabajo, igual remuneración, ¿vale? No estamos hablando de que sea completamente todo súper justo y de lo otro, ¿no? Que es lo de a cada cual según sus necesidades, todo esto. Claro. Esto, digamos, es una parte posterior. Es decir, él aquí lo que en el fondo te está diciendo, ¿vale? Es que vamos a ver, que sí, que está muy bien esto de que todos cobremos lo que nos toca, y de hecho es una reivindicación que, si os fijáis, llevamos, ¿no? En el movimiento obrero la gente exige, pues, a igual trabajo, igual salario. Y entonces Lenin lo que te está diciendo es, por supuesto, eso es una reivindicación progresista que nace de la propia lucha de clases, de lo que se puede hacer con los medios que existen ahora, ¿vale? Y dice, cuando ya se podrá hablar de socialismo, ¿vale? Se podrá hablar de el socialismo, de que se ha alcanzado el socialismo, la primera fase del comunismo, y de que no existirá la explotación, cuando los medios de producción pertenezcan a toda la sociedad. Que esto ya digo que es un tema que va a traer mucha cola en el futuro, porque claro, esto aquí es una frase, ¿no? Pero ¿qué significa que pertenezcan a toda la sociedad? Ya hemos visto que estos son unos requisitos que se han ido esbozando a lo largo del libro y que en estos capítulos se van a seguir repitiendo, pero que no son nada fáciles de cumplir, ¿vale? Son posibles, pero tienen una serie de complicaciones, y en esas complicaciones hay que entender también, en parte, pues por qué la Unión Soviética cayó, ¿no? Pero va a haber referencia respecto, claro, es que no nos vale que sea público como es público Correos en España, ¿no? Ya, sí, Queremos que sea público y que esté bajo control de la sociedad, y eso implica que la sociedad tiene capacidad de decidir, información suficiente para decidir, tiempo para decidir, recursos para decidir, que hay todo un aparato político construido por la población para servir a la población. Claro. No... Sí, es el modelo este de democracia como más amplio, o lo más amplio posible, ¿no? Y continuar ampliándolo durante ese periodo. Que de hecho eso mucho más en el capítulo 6 hablaré un poquito También más de esto, pero bueno. Entonces esta noción es importantísima, ¿vale? Porque él al final lo que te está diciendo es, vamos a ver, aquí uno podría pensar, pero madre mía, qué utópico es Lenin, ¿no? Porque claro, es que siempre va a haber gente alta y gente bajita, o gente fuerte y gente débil. Dejando al margen
pues al final un poco las concepciones estas biológicas chorra, Sí. ¿no? Porque en el fondo dices fuerte y débil. A ver, fuerte y débil es una de las muchas divisiones que ha trascendido en nuestra sociedad como una división importante, porque tiene directamente que ver con la utilidad que tú le puedes prestar a una sociedad en la que escasean cosas, ¿no? Pero hay otras muchas divisiones Claro. que también están ahí, que pueden ser desde enfermedades o demás. Yo creo que si se plantea en términos más amplios, a lo mejor se entiende mejor. Y luego hay una parte sobre la que él va a volver mucho, que es esta división entre trabajo intelectual y trabajo manual, que parece una tontería, pero vamos a ver que es crucial. De hecho, él le da mucha importancia y cuando lo nombre por primera vez ya me detendré un poco más aquí, ¿vale? Pero vamos, que no es tan sencillo como decir, no, es que claro, al final yo no tengo la culpa de que este otro sea más débil que yo. Y Lenin lo que te está diciendo es, ya, a ver, justamente porque todos pensamos así, entre comillas. Yo no tengo la culpa de que mi compañero sea asmático, ¿vale? Y yo no tengo la culpa de haber nacido en una situación un poco mejor o haber nacido con más capacidad de pensamiento abstracto o mejor adaptado para las funciones que ahora mismo necesita el país o lo que sea. Como tú no tienes la culpa y la mentalidad de la gente es esa y además los recursos del país son los que son, precisamente por eso vamos a tragar con esta primera fase. Pero lo que tienes que entender, y eso es algo que va a desarrollar mucho más, es que si no existiera esa escasez, si no tuviéramos la necesidad de priorizar un tipo de habilidades sobre otras, si no tuviéramos la necesidad de exprimir el trabajo de la gente, etcétera, y no tuviéramos la necesidad de que hubiera ese contraste entre lo manual y lo intelectual, pues obviamente daría lo mismo. A ti en principio te daría lo mismo si tu compañero es asmático y se lleva un poco más o trabaja un poco menos de horas, porque al final, ¿qué más da? ¿No? Eso lo va a desarrollar más adelante, pero es para que se entienda por qué él insiste mucho en que esto es injusto. A ver, bueno, ahora mira. Ahora dice, el derecho burgués sigue imperando por cuanto los productos son distribuidos según el trabajo. El derecho burgués no se suprime completamente, sino solo parcialmente, persiste como regulador de la distribución de los productos y de la distribución del trabajo entre los miembros de la sociedad. ¿Por qué él habla de derecho burgués? Por lo mismo que hemos dicho, porque al final no solo tenemos que pensarlo en términos de es que de forma natural soy más listo o menos. No. Esto significa que 5 años después de la revolución, imagínate, tienes la economía socialista funcionando a toda máquina. Ya, pero es que hace 5 años las familias obreras ya tenían una serie de problemas que se remontaban a décadas y siglos atrás. Sí. Yo justo tengo subrayado el siguiente párrafo al que has leído, porque me ha parecido un buen resumen un poquito de esta parte. Dice, sin embargo, este derecho persiste en todos sus aspectos, persiste como regulador de la distribución de productos y de la distribución del trabajo entre los miembros de la sociedad. El que no trabaja no come. Este principio socialista es ya una realidad, al igual cantidad de trabajo, igual cantidad de productos. También es ya una realidad este principio socialista. Sin embargo, esto no es todavía el comunismo, ni suprime todavía el derecho burgués que da una cantidad igual de productos a hombres que no son iguales y por una cantidad desigual de hecho, de trabajo. Es decir, la desigualdad sigue existiendo en el socialismo pues porque las personas no somos iguales. Claro, mucho. Y no tenemos el mismo origen. Y es que esto es muy importante, repito, para que no se caiga en debates absurdos. O sea, si somos capaces de entender, que eso es una cosa que yo creo que sí que me gusta que está apareciendo más en redes sociales que antes, que es que, por ejemplo, para el acceso a niveles superiores de educación o para el acceso a ciertos tipos de empleo, para sacar adelante una empresa vocacional o demás, no solo importa lo listo que eres, o no solo importa que te den dinero en mano, importa todas las expectativas que la sociedad tiene en ti, importa lo que han sido tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, importa que nazcas que estés en un barrio que tenga todas las facilidades o no. Entonces lo que se está diciendo aquí es, vamos a ver, más allá de que seamos altos, bajitos, fuertes o débiles, después de la revolución, 5, 10, 20, 30, 50, 100 años después, vas a seguir teniendo una situación en la que va a haber muchos factores que sigan influyendo. Si vives en una zona más apartada de las capitales y de las ciudades, por mucho que hagamos por compensar eso,
pues va a seguir habiendo a lo mejor que priorizar en ciertos momentos lo que es más fácil o más barato. Y eso está ahí. Al final de este apartado también lo resume muy muy bien, que también lo tengo ahí fichado. Dice: el Estado se extingue en tanto que no hay capitalistas y que ya no hay clases y que por lo mismo no cabe reprimir ninguna clase, pero el Estado no se ha extinguido todavía del todo, pues persiste aún la protección del derecho burgués que sanciona la desigualdad de hecho. Para que el Estado se extinga completamente hace falta el comunismo completo. O sea, es decir, ¿es como el inicio de la extinción del Estado y tal? Sí, pero todavía existen ciertas formas de control político y de funcionamiento social que no hay otra forma de escribirlas que de Estado. Vale. No, Es un poco y no eso. solo eso, sino además eso, hincapié en por qué hay una parte que es injusta, ¿no? Por qué es Claro. importante que los comunistas tengamos en vista el comunismo, a cada cual según sus necesidades cuando sea Sí. posible. Porque vamos a ver, hay muchas pequeñas cosas, al final construir el socialismo en el fondo es gobernar un país hasta cierto punto, ¿no? Sí. Entonces no es todo gobernar un país, pero es una parte. Y eso significa que, por ejemplo, cuando haya que racionar productos, porque habrá un momento que haya que racionarlos, probablemente en las ciudades pues se concentren en los mejores servicios. Y eso es un residuo de desigualdad del derecho que procede de lo Sí, sí, burgués. sí. Es decir, y eso significa que en algún momento dado el Estado de facto está aplicando una injusticia, está diciendo, no, es que tú, Claro. de una cosa que no tienes ninguna culpa, que es haber nacido en el culo del mundo, ¿vale? Has nacido en las montañas de Huesca, pues, Y es lo que hay. pues es lo que tenemos, es el dinero que tenemos, ¿no? O sea, Como sociedad estamos desarrollados como para que te llegue X y no Y. claro, es decir, cuando a lo mejor tú lo que necesitarías justamente porque vives allí y no hay manera de cambiar eso, no es tan fácil, o porque vienes de generaciones de falta de confianza en el poder estudiar, el poder progresar en ese sentido, hay un montón de cositas que dices, claro, es que en la medida en que yo no puedo hacer por compensar eso, lo más que puedo es darte una vida digna igual que las demás, pero que Sí. va a seguir siendo más difícil que la de los demás, pues el problema está ahí, ¿no? Y yo creo que eso más o menos resume la esencia de este capítulo, o sea, de ese apartado. Que es muy fino, ¿eh? O sea, eso también es impresionante, ¿no? También que en este libro, que llevamos ya bastantes capítulos y tal, a mí todavía me sorprende cuando, pues esto, que hay una distinción tan fina, ¿no? Unas observaciones tan importantes en algo que puede parecer una tontería, pero que realmente después, pues, se ha comprobado que es súper importante, ¿no? Y que es muy importante tenerlo claro. Porque si no, pues puedes llevar o directamente a engaños o a tergiversaciones o cosas de estas que Claro, después o sea, los marxistas y bueno, los comunistas no estamos aquí para engañar a nadie. O sea, es un poco de decir que después la gente tergiverse un poco pues lo que es la teoría, pues ya es problema suyo, entre comillas, ¿no? Y nuestro también de combatirlo. claro, a ver, y además, una cosa muy interesante es que en estos dos, tres puntos, Lenin señala cosas por puro procedimiento científico, por ser riguroso, Sí. que no se le dieron tanta importancia en su momento, ¿vale? No se le dieron tanta importancia en su momento al calor de las circunstancias, pero que, ya te digo, han probado ser tremendamente importantes. O sea, Sí. hasta ahí hasta el momento, hasta el punto de que hay frases que ahora las veremos que, joder, leídas con la experiencia de ahora, ¿no? De la caída de la URSS y del resto del campo de países socialistas. Claro, es como que le da una nueva luz a todo esto a la hora de interpretarlo. Vale, pues entonces vamos a pasar a la siguiente parte de este capítulo, que es la fase superior de la sociedad comunista, en el que pues sí que nos vamos a meter un poquito más en pues lo que comentabas antes, ¿no? Las condiciones que Lenin considera que son, bueno, que también digamos que es un tema complicado, ¿no? Porque pues tampoco no se ha llegado nunca y tal, pero sí que es interesante, ¿no? En ese sentido, las condiciones, el cómo lo plantea Marx y todo esto.
Como estamos comentando, y este libro se llama El Estado y la Revolución, pues obviamente el papel del Estado es súper importante, ¿no? en este sentido, y ahora pues teniendo en cuenta estos matices, ¿no? del apartado anterior, pues podemos ir metiendo cabeza un poquito en esto y tal. Vale, yo lo primero que tengo es de la propia cita de Marx, porque la verdad que es de las partes más claras. Dice, Marx prosigue. En la fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, por tanto, el contraste entre trabajo intelectual y trabajo manual, eso es el primer punto. Punto 2, cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad de la vida, es decir, cuando trabajes de algo que te guste y porque te gusta y porque sientas que lo necesitas para ocupar tu tiempo y ayudar a otros y tal. Y tercero, cuando con el desarrollo múltiple de los individuos crezcan también las fuerzas productivas y fluyan con todo su caudal los manantiales, poético era Marx. Vamos, cuando haya dinero, cuando tengas el fully automated luxury communism, ¿vale? Sí. Es cuando realmente cada uno podrá coger lo que le haga falta, Sí. ¿vale? Y esto es importantísimo, es decir, es que esto es lo menos utópico del mundo. Marx no te está diciendo, no, o sea, es que todos vamos a ser iguales mañana. Nadie queremos eso, ¿vale? Y al final, de hecho, si eso se hiciera mañana, por ejemplo, bajo el socialismo, probablemente sería más una forma de apuntalar algún tipo de burocracia en el poder que otra cosa, porque sería a alguien ahí lo están engañando, ¿vale? Porque me refiero, porque si no hay riqueza colectiva suficiente, es darle difícilmente vas a poder. Sí. Claro, decir que vas a pagar a cada cual según lo que necesita quiere decir que vas a hacer racionamiento. No. Bueno, y sobre todo también hay una cuestión de la mentalidad también de que pues es un proceso histórico larguísimo el tema del socialismo y que a lo mejor lo que se define como necesidad por parte de... O sea, que igualmente es eso. Si tú te vas a tener que administrar lo que se produce, porque es que a lo mejor hay algún listo que se va a quedar más porque a lo mejor tiene todavía resquicios de mentalidad burguesa, cosas así... tú no estás en el comunismo porque estás teniendo que administrar las cosas. Claro, es un poco mira, ese rollo. por ejemplo, voy a un caso práctico. Yo creo que esto lo he dicho, a lo mejor lo he dicho en algún capítulo, a lo mejor lo he dicho en alguna charla, pero un caso práctico. Cuando vamos a un buffet, de estos a un wok, sí. ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Llegamos, ¿vale? Y lo primero que hacemos es ir a buscar, bueno, al menos el procedimiento que yo conozco, un poco en mi observación científica es... Primera ley del buffet es, aunque hayas ido a un buffet asiático, lo primero que vas a hacer es arramblar con los fritos, ¿vale? Vas a coger nuggets, wonton, patatas, croquetas, fingers de queso, ¿vale? Después vas a hacer una segunda fase. Realmente tú ya has cenado lo que cenarías cualquier día en tu casa, pero vas a hacer una segunda oleada. Si tienen sushi, ahí vas a ir a los trozos de sushi, pero los de atún, no los de salmón, en plan, los buenos. A mí me gustan más los de salmón, pero vale, te lo compro. Tú vas a ir haciendo viajes, ¿no? Y vas a acumular y vas a comer mucho más, no ya de lo que necesitas, sino de lo que fisiológicamente tu cuerpo te permite. Y a la mañana siguiente, o sea, estás tan condicionado que ni siquiera te vas a arrepentir de estar media hora en el baño, ¿vale? Hasta exorcizar el sushi que se ha hecho con el control de tu cuerpo. Esto, yo creo que el comportamiento de los buffets es sintomático, ¿no? de por qué hace falta el socialismo. O sea, antes del comunismo. Es decir, porque explica muy bien esta noción de la necesidad y de lo que se percibe como la necesidad en una situación en la que no hay de todo, en la que no tenemos de todo y en la que además el mundo a veces no nos trata como nos merecemos, como los reyes y reinas que somos. Es una vorágine en plan que nace de la privación en realidad, o sea... ¿Tú por qué vas a arrasar con todo el buffet en ese momento y tal? Pues porque el menú, lo que te haya costado, no te vale ya para siempre. O sea, a ti te vale pues desde que te sientas hasta que te vas. Entonces, en ese contexto, como te falta de comer o porque a lo mejor pues te cuesta mucho más dinero en otros contextos, lo que sea,
pues dices, pues voy a aprovechar ahora que no hay límite, ¿no? Para compensar pues todos los restos de contextos Claro. de mi vida en los que me limita pues mi situación económica y mi subyugación a que pues yo tengo que trabajar para poder comer. Claro, entonces lo mismo pasa con el tema del socialismo, ¿no? Es decir, la división del trabajo, es decir, mientras el progreso técnico y la convicción política de la gente, el grado de Sí, educación de la gente, haga necesario que haya una división acentuada en la cual, por ejemplo, ahora las empresas a veces te lo pintan como que se está desdibujando la barrera entre los profesionales manuales y los intelectuales, pero no es verdad. Lo que se está ya. haciendo es manualizar cada vez más a profesionales técnicos que antes eran intelectuales y para reducir cada vez más la capa de lo que son intelectuales a una capa superior de tal o aprovechar a los de las universidades, pero realmente ahora mismo el proceso, por ejemplo, que se está dando en la industria es generar oficinas de técnicos, ¿vale? Con Ya. ingenieros peor pagados, que van en cadena con especialistas de formación profesional, etcétera. Entonces, Sí, sí, sí. esta división extrema del trabajo, que es muy útil para una gran compañía, porque no puede depender de las ideas de un solo genio, sino que necesita toda una cadena de gente que piensa dentro de una cajita, todo eso genera por sí mismo, en un contexto de escasez, genera por sí mismo unas relaciones unas relaciones de cierta autoridad. Por ejemplo, esto es muy típico en el socialismo y esto se entiende mejor hasta en retrospectiva mirando ejemplos de la URSS. En la URSS, ¿vale? Hubo temporadas en las que los gerentes de las empresas, para que no se aburguesaran, cobraban menos que los trabajadores. Pero ¿qué pasa? Que fuera de eso, por ejemplo, como había un clima de escasez, había mercado negro. ¿Quién tenía acceso al mercado negro? Los gerentes, porque eran los que en Claro. última instancia tenían la llave de la fábrica, los que tenían el recuento de las piezas que había y las que se hacían, los que conocían realmente qué es lo que se estaba produciendo en relación a los planes estatales, los que conocían a otros gerentes. Cómo desviar los materiales Claro, cómo para desviar los enriquecerse. materiales, cómo llevarla a ferias de mercado negro para intercambiar máquinas y muchas veces además esa división entre los obreros que formalmente ganaban más, bueno, de hecho ganaban más en dinero y que además tenían muchos poderes sobre los gerentes, se veía minorizada en la práctica por el hecho de que los gerentes tenían una serie de cosas solo, aunque ganaran menos, solo por el hecho de estar en posesión de un trabajo intelectual de gestión de los recursos, ¿no? Y encima, una situación de falta de escasez, pero que a la vez necesitaba cumplir unos planes de producción, Sí. llevaba a que recurrieran a veces al mercado negro o a trucos de estadística y demás que solo conocían ellos para engañar al Estado, ¿no? Con lo cual, ahí vemos muy bien un caso en el que se ve como el socialismo pues no es perfecto por eso, o sea, estas cosas Sí, van sí, a sí. pasar, hay que evitarlas, pero claro, es que no puedes tener una sociedad que funcione en base a necesidades así. Lo mismo pasa con el tipo de trabajo, ¿no? O sea, por mucho que te paguen bien, un minero en la URSS creo que era el trabajador mejor pagado de la URSS, y con muchísimo, por muy bien que te paguen, llega un momento en que si tu trabajo es bajar una mina todos los días, a subir lleno de polvo de carbón y morir de una enfermedad de los pulmones todavía no descubierta a los 50 años, Ya. dentro de 30 años, pues claro, por mucho que te paguen mejor que a nadie, ¿vale? Eh, o sea, ese trabajo no es satisfactorio. Por muchas medallas al Claro. mérito del trabajo que se te den, por muchos premios Lenin a la productividad, por supuesto que había una cierta motivación y orgullo de clase que es necesario, ¿vale? Tipo el estajanovismo y todo eso, Sí, sí, sí. y los sábados rojos de producción, y eso es necesario, eso es muy necesario porque también servía para empoderar a estos trabajadores para que se atrevieran a entender de economía, a entender de producción, etcétera, pero pese a Bueno, todo, a la, y poder eventualmente dejar de necesitar a los gestores, ¿no? claro, pero por mucho que lo aceleres, o sea, por mucho que lo mejores, no deja de ser una putada, pues
llevar a cabo trabajos físicamente peligrosos, no solo peligrosos de muerte súbita, sino por el desgaste físico que generan en comparación a trabajos de oficina, por decir algo, que encima a lo mejor no sean repetitivos, ¿no? Nunca va a ser lo mismo, por mucho que cobre el minero y por poco que cobre un investigador, nunca va a ser lo mismo a nivel de realización personal ser investigador por elección que ser minero por elección. Porque voy a citar la siguiente parte que tengo subrayada, porque creo que ataja un poco lo que estamos comentando. Dice: la base económica para la extinción completa del Estado es ese elevado desarrollo del comunismo en que desaparecerá el contraste entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, desapareciendo por consiguiente una de las fuentes más importantes de la desigualdad social moderna, fuente de desigualdad que no se puede suprimir en modo alguno de repente por el solo paso de los medios de producción a propiedad social, por la sola expropiación de los capitalistas. Es lo que venías a decir, ¿no? Efectivamente. Y luego otra cosa que es interesante, ¿vale? Es la parte de pues eso sería un poco la realización del trabajo, ¿no? Primero lo del trabajo intelectual y manual, en el sentido de pues el acceso a información, el tiempo para pensar estrategias y demás no es el mismo en un trabajo que en otro. Luego está la realización, es decir, vamos a ver, va a trabajar por necesidad tu puta madre, cabrón, porque claro, es muy fácil decir que trabajas a cambio de tus necesidades cuando lo que haces es investigar el crecimiento de la bacteria del bacilo de Koch en un laboratorio porque te encanta y siempre has querido hacer eso, y es muy diferente a estar sacando carbón o a estar conduciendo un tren o a llevar un camión lejos de tu familia mogollón de días, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas, ¿no? El tema de, claro, es que hablamos de que cuando haya una sociedad en la que yo pueda prestar un día a la semana la putada de ser camionero para que otro tío no lo tenga que hacer, por decir algo, o ya no haga falta ser camionero porque haya camiones de estos automáticos y solo haya que llevarlos unos pocos tramos. Todas estas cosas son las que facilitan esa transformación del trabajo en ser casi un hobby. ¿Vale? Claro. Y por último está lo de la riqueza colectiva, que yo entiendo que es lo más fácil de entender en el ejemplo del buffet, ¿no? Lo anterior sería, tú cuando llegas a un buffet es como tienes todas las frustraciones del día que las va a pagar tu estómago, pero la riqueza... Es así. Es que he reflexionado mucho sobre los woks. Sobre el buffet. Esa va a ser mi obra teórica, algunas cuestiones en torno al wok. En torno al buffet del buffet chino. El buffet chino, sí. Y la riqueza colectiva es como el más fácil de entender y el más directamente relacionado con mi ejemplo, que es, vamos a ver, si tú todos los días tuvieras a tu elección un buffet. Esto pasa cuando la gente se va de hotel, ¿vale? En los hoteles a menudo hay buffet en el desayuno. El primer día pillas 7 donuts en el buffet del desayuno, pero ya al cuarto día como que te apetece un yogur con fruta. Efectivamente, ¿sabes? O sea, eso es muy común, rollo, la peña que va a PortAventura o estos sitios, hoteles temáticos que tienen packs de buffet, pues como que los primeros días arramblas y al final pues vas a por la fibra, ¿vale? Y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que con esto se entiende bien. Y hay una parte que, si te parece, la voy a leer porque me encanta lo bien que representa, además, joder, es que perfectamente sigue siendo actual, que es... Vale, el Estado podrá extinguirse por completo cuando la sociedad ponga en práctica la regla de cada uno según su capacidad, cada uno según sus necesidades. Es decir, cuando los hombres están ya tan habituados a guardar las reglas fundamentales de la convivencia y cuando su trabajo sea tan productivo, vale, ojo, trabajo tan productivo, es decir, ahora mismo con 6 horas al día ya seríamos tan productivos como nuestros abuelos con 10. Pues échale unas cuantas revoluciones industriales más, ¿no? Y cuando con 1 hora al día seamos tan productivos 50 como años ahora. ahí de socialismo. Entonces, y cuando su trabajo sea tan productivo que trabajen voluntariamente según sus capacidades. Claro. Por ejemplo, aquí pongo voy a terminar de leer y pongo el ejemplo. El estrecho horizonte del derecho burgués que obliga a calcular con el rigor de un Shylock, que yo pensaba que un Shylock era un bicho de Star Wars. En plan, esta palabra estaba en el fondo de mi cabeza y de hecho... Hostia, la verdad que no tengo ni idea.
creo que es la moneda rusa, pero o una unidad de medida, pero un Shylock, pues no. Shylock. Sí, no, sí que suena como a bicho de Star Trek. Pues parece que ser que es del Mercader de Venecia de William Shakespeare. Es un personaje que imagino que su cosa será que calcula muy al detalle o algo. Dios, la cultura. No sé, o sea, yo ya digo, o sea, no, yo solo consumo cultura nerd y cultura pop y 4 cosas de terror clásico y western. No soy... Y ahora en cuanto me termine la biografía de Harry Haywood la volveré a empezar. En plan, ya solo es lo único que voy a leer el resto de mi vida. Exacto. No, pero bueno, bien. El estrecho horizonte del derecho burgués que obliga a calcular con el rigor de un Shylock para no trabajar ni media hora más que otro y para no percibir menos salario que otro, este estrecho horizonte quedará entonces rebasado. La distribución de los productos no obligará a la sociedad a regular la cantidad de los artículos que cada cual reciba. Todo hombre podrá tomar libremente lo que cumpla sus necesidades. Es decir, cuando haya capacidad para que el mundo sea un buffet, como no habrá nadie interesado en que los buffets sean de pago y de acceso limitado y demás, pues todos podremos acceder todos podemos acceder siempre a un buffet y entonces comeremos yogur con frutas. Es un poco es que a lo mejor es una forma de demostrar en plan la validez del socialismo a los reaccionarios, en plan el rollo de decirles, mira, te voy a pagar el buffet libre todos los días durante un año y os voy a demostrar que para cuando acabe el año estaréis comiendo solo la parte de fibra y sopa. Exacto, estarás comiendo ensaladas. No, pero bueno, eso. Me encanta esto de que efectivamente, o sea, es que en el socialismo va a seguir pasando esto, porque tu trabajo no va a pasar a ser maravilloso. Quiero decir, si tienes un trabajo de mierda, porque es lo que has aprendido a hacer en el capitalismo, pues en el socialismo te pagarán mejor por ese trabajo de mierda, tendrás tu casa garantizada, pero seguirá siendo un trabajo de mierda del que estarás harto. Y el socialismo va a ponerte en una situación mejor para combatir a tu jefe, que es un capullo, pero va a seguir habiendo encargados capullos de vez en cuando. Claro. Aunque tú estés en una posición de más, digamos, de más equilibrio, de más altura para poder hacerle frente, ¿no? Porque no va a ser ya el tío que te puede despedir, pese a todo. Sino que tú le puedes despedir a él. Claro. Si te juntas con 3 o 4 de la empresa que todos estáis de acuerdo que es un capullo, pero efectivamente pues es muy fácil va a haber trabajos donde no va a haber a lo mejor tantos encargados y va a haber otros pues donde los encargados van a seguir siendo muy necesarios y los capataces también, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, estaremos todos contando si nos han pagado el salario específico que nos toca, si no sé yo, estos recursos, estos servicios públicos, a ver si me los están recortando, etcétera. De hecho, esto es muy importante recordarlo durante el socialismo. Ahora suena a ciencia ficción, pero en el socialismo era importante y de hecho una vez un poco el sello de todos los políticos revisionistas que se hacen con el control de aparatos comunistas en países socialistas, el sello que tienen en su manera de hacer política es justamente intentar que la gente baje la guardia, que dejen de contar cuánto me están pagando, venderles la moto de que prácticamente esto es el comunismo pleno ya. En plan, hombre, no vayas contando cómo están nuestros servicios públicos, no eches cuentas de cómo está tu trabajo, tú trabajas por la gloria de la patria socialista, trabajas por no sé qué, ¿no? Realmente no, o sea, esto no es algo malo, me refiero, es que la historia nos demuestra que en el socialismo es que es bueno que las masas estén calculando como un Shylock, que estoy completamente seguro de que algún animalito de Star Wars tiene un nombre súper parecido, pero bueno. Bueno, ponednoslo en Twitter si descubrís cuál animalito de Star Wars. Más adelante hablé un poco del tema de la democracia y de todo esto, que viene un poco al caso de lo que comentas, es decir... Voy a leer aquí un trozo, ¿vale? Dice, la democracia tiene una enorme importancia en la lucha de la clase obrera contra los capitalistas por su liberación, pero la democracia no es, en modo alguno, un límite insuperable, sino solamente una de las etapas en el camino del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al comunismo. Democracia significa igualdad. Se comprende la gran importancia que encierra la lucha del proletariado por la igualdad y la consigna de la igualdad, si ésta se interpreta exactamente en el sentido de destrucción de
las clases, pero democracia significa solamente igualdad formal e inmediatamente después de realizada la igualdad de todos los miembros de la sociedad con respecto a la posición de los medios de producción, es decir, la igualdad del trabajo y la igualdad del salario, surgirá inevitablemente ante la humanidad la cuestión de seguir adelante, de pasar de igualdad formal a la igualdad de hecho, es decir, a la aplicación de la regla de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Es un poco el resumen de todo esto que hemos ido diciendo. Antes de esa parte, perdón, hay una cosa, creo que es antes, vale, sí, que esto me gusta, pero nada, es como un mini disclaimer que hago, ¿vale? Antes de eso hay un momento que Lenin advierte. Políticamente, la diferencia entre la primera fase o fase inferior, o sea, el socialismo, y la fase superior del comunismo llegará a ser con el tiempo probablemente enorme. Pero hoy bajo el capitalismo sería ridículo hacer resaltar esta diferencia, que solo tal vez algunos anarquistas pueden destacar en primer plano. A ver, ¿esto por qué va? Esto lo que está diciendo es, vale, aquí Lenin lo que te está diciendo es, una cosa es que científicamente entendamos la diferencia, que tengamos que estar alerta, que tengamos que ser conscientes de lo que vamos a tener y lo que no. Y otra cosa es que empecemos a hacer el teoricista tontito y empecemos en plan... a ponernos finos, ¿no? No, es que a la gente no se le puede hablar del socialismo como algo bueno, porque en el fondo estás vendiéndole la moto de... No, a ver, o sea, quiero decir, el socialismo con todas sus limitaciones es la construcción de una sociedad mejor y es infinitamente mejor, ¿no? Antes estábamos explicando, pues obviamente tu trabajo, si tu trabajo es un trabajo aburrido y de mierda porque es lo que sabes hacer, pues seguramente sigas teniendo un trabajo aburrido. Otra cosa es que tu salario va a ser bueno, tu casa va a estar bien y tú vas a tener ciertas seguridades, ¿vale? Sí. Es un poco como el rollo se me ha ocurrido un poco la metáfora de decir que pues bueno, un poco la retórica esta antisocialismo y que pues es mucho los anarquistas quienes la profesan, es un poco como el niño que va detrás en el coche y está todo el rato, hemos llegado ya. ¿Por qué no hemos llegado ya? Esto no me dijisteis que era tan largo, no hemos llegado ya. Es un poco eso. No, sí, además... y yo estaba pensando también y esta advertencia es importante. Luego habla aquí de Panekoek, ¿vale? Panekoek al final pues no ha trascendido demasiado, más allá de que a alguna gente le gusta citarlo para echarse el pisto. En realidad pues tampoco ha marcado la historia de nadie, ¿vale? Panekoek. Pero este tipo de pensadores que un poco están como ya a la izquierda de Lenin y que es en plan, vale, vamos a rizar el rizo y vamos a dar caña con lo de ¿no? el comunismo como la única cosa buena. A ver, esto no deja de ser parte de la lucha de clases, o sea, el socialismo es algo bueno, ¿vale? Es un paso positivo, se puede explicar como tal, no solo hay que hacer hincapié en que no es el incluso comunismo. El paso necesario, o sea, es que sin ese paso, y lo hemos dicho muchas veces. Me refiero que no es un pecado decir que es mejor que el capitalismo, ¿vale? Claro. Que bueno, que es un poco, parece una tontería, pero que es algo en lo que se puede caer cuando uno pretende como rizar el rizo sí. Y tal. Y nada, de la parte de la democracia luego continúa, que también es interesante, dice, bueno, él un poco discute la democracia, dice, es una forma de Estado, ¿vale? Es una de las variedades del Estado. Y entonces, por necesidad, es la aplicación organizada y sistemática de la violencia sobre los hombres. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que incluso, digamos, en una sociedad donde las distorsiones más grandes a la democracia han desaparecido, como es la explotación, la propiedad privada de los medios de producción y demás, pese a todo, la democracia es una forma de Estado en la que la mayoría decide, la minoría se jode, ¿no? Entonces, esto existe en la medida en que exista algo que sistemáticamente divida a las sociedades en mayoría y minoría, ¿vale? Es la democracia como forma de Estado, no como palabra vacía de significado.
realmente está ligada necesariamente a cuando hay que tomar decisiones muy trascendentales. Entonces lo que te está diciendo Lenin en todo este libro, cuando él habla de, bueno, pues la democracia un poco se extingue al llegar a cierto grado, se está refiriendo a esto, no se está refiriendo a que cuando todo vaya súper bien habrá un súper dictador, ¿no? Sino es más simple, es decir, es que llegará un momento en que ya no haga falta seguir reuniéndonos en asamblea, por ejemplo, ¿no? Porque si ya vamos todos sobrados, cada uno va un poco a su bola y la sociedad funciona más o menos bien, pues no nos va a hacer falta un cuerpo permanente, una administración permanente para decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Sí. ¿Vale? Y bueno, él aquí habla sobre todo de la democracia antes, en la democracia en el capitalismo y también después, y dice... Al llegar a un cierto grado de desarrollo de la democracia, esta en primer lugar cohesiona al proletariado, la clase revolucionaria frente al capitalismo, y le da la posibilidad de destruir, de hacer añicos, de barrer de la faz de la tierra la máquina del Estado burgués, incluso la del Estado burgués republicano, y de sustituida por una máquina más democrática pero todavía estatal, bajo la forma de las masas obreras armadas, como paso hacia la participación de todo el pueblo en las milicias. La cantidad se transforma en calidad. Esta fase del democratismo se sale ya del marco de la sociedad burguesa, esto lo hemos tratado en capítulos anteriores, es ya el comienzo de su transformación socialista. Si todos intervienen realmente en la dirección del Estado, el capitalismo no podrá ya sostenerse, y a su vez el desarrollo del capitalismo crea las premisas para que todos, entre comillas, realmente puedan intervenir en la dirección del Estado, y pone como ejemplos la educación general o la instrucción general, y mucho más importante, la formación y la educación de la disciplina de millones de obreros, y él solo cita lo que entonces eran los grandes consorcios, que eran correos, ferrocarriles y grandes fábricas y empresas comerciales y bancos. Sí. Hoy en día es prácticamente todo está disciplinado hasta el extremo. Entonces, él aquí lo que está diciendo es básicamente lo siguiente. En una democracia burguesa, ¿vale? O el capitalismo, sobre todo en los países donde es más estable, que son los países imperialistas, tiende como la forma más estable de gestión a la democracia burguesa. La democracia burguesa no solo permite a los trabajadores más fácilmente agregarse como clase y distinguir entre sus intereses y las de otras fracciones de las capas medias o de la oligarquía, de la burguesía financiera, sino que además es como que es como que te pone al alcance de la mano una serie de posibilidades que a la vez, por la propia lógica de ese Estado democrático burgués, luego te quita de la mano, ¿no? Es como te pone la miel en los labios y luego te la quita. Por ejemplo, yo qué sé, con el tema de la libertad de expresión, te voy a dar libertad de expresión, pero vas a necesitar ser millonario para que tu expresión se oiga más allá de los 4 pelagatos que nos escucháis en Spotify. Sin ánimo de ofender. Sin ánimo de ofender, No, pero me refiero que lo hablábamos el otro día, ¿no? Por mucho que a nosotros en los podcasts nos ofrezcan una herramienta, es que Cadena Ser tiene estos podcasts y además de una radio, ¿no? Claro. Grupo Prisa, y además el Grupo Prisa tiene el periódico El País, que encima ahora es internacional, porque no bastaba con dar por culo en España, tienen que dar por culo en América Latina. Entonces, luego aparte hay una serie de cosas que la democracia burguesa o el Estado burgués en cierto grado de desarrollo necesita de nosotros, nos necesita mínimamente educados, ¿vale? En la mayoría de países, o al menos necesita que haya una parte importante de la población trabajadora que sepa leer y escribir, aunque solo sea porque para poner en marcha las máquinas hay que saber. Y luego una cosa que los países capitalistas desarrollados pasamos por alto, pero que es súper importante, que es la formación y educación de la disciplina de millones de obreros, ¿no? Que es ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, por ejemplo, conceptos como la división del día en 24 horas, no son algo connatural al ser humano. Y guiarse por esa división es algo muy artificial para muchas culturas, muchas culturas, digamos, originarias, ¿no? Que se mueven todavía en grados de desarrollo precapitalista de la producción. O sea, y esto es algo que si lees a un periodista europeo, Moderaete, que es Kapuczynski, en sus viajes a África para ver los movimientos de liberación nacional, él te explica cómo en mogollón de estos países una cosa determinante era que muchas capas populares, pues no proletarias, claro, no tenían el concepto del horario, no lo tenían. Los autobuseros, aunque tú crearas autobuses,
los autobuseros no entendían esto de no, yo voy a salir a la hora y voy a dejar tirada a la señora Paquita. Es en plan, no, pero es que la señora Paquita hoy llega un poco más tarde, me voy a esperar, porque yo estoy aquí por ella. Y es en plan, no, tío, tú tienes que cumplir un horario, ¿no? Ya. Hay mogollón de pequeñas cosas de estas. Sí. Un concepto súper claro es por qué vamos a trabajar cuando cobramos a final de mes. Y esto es una cosa que mucha gente te cuenta de culturas donde imperan o donde hay relaciones precapitalistas de producción. Yo lo conozco de un señor que me lo contaba de Brasil, ¿vale? Que es, vamos a ver, el sistema capitalista generalmente te paga por meses, ¿vale? Y espera que cuando te paga el 31 tú al día 1 vuelvas a trabajar, ¿vale? Sí, pero sí, eso sí. realmente es un condicionamiento que nosotros tenemos, ¿vale? Si yo fuera un tío que vive del campo, vive de lo que cultiva en el campo, o en parte está acostumbrado a vivir de lo que cultiva del campo y de lo que hace mi familia y de unas vacas y no sé qué, pues yo igual voy a trabajar y cuando cobro el 31 yo no vuelvo de ahí, yo no vuelvo por ahí porque me Hasta voy a que se gastar te el dinero termine, y claro. cuando me haga falta otra vez volveré. Sí, esto yo también me parece que lo había comentado, me parece que en alguno de los primeros episodios del podcast de que esto en África, alguien que se dedicaba a la construcción de hoteles y tal, que tuvo que ir reduciendo los plazos de pago a los obreros porque pues si les pagaban mensualmente pues no volvían hasta el día 15 o hasta el día 20 y después pasó a pagos semanales y pues venían pues eso los 4 últimos días de la semana y tuvieron que terminar pues haciendo los pagos a diario porque pues era la forma de estos modelos económicos o estas maneras de funcionar, ¿no? Pues que no son inherentes, como bien dices, al ser humano ni de lejos, ¿no? Claro, entonces esto lo que significa es que cuando por un lado nosotros, entre comillas, nos han generado la ilusión, que es parcialmente cierta, sobre todo para las capas medias, de que tenemos algo que decir en la política cotidiana y que hay una serie de mecanismos de participación y una serie de derechos democráticos formales que podemos utilizar, pero por otro lado nos lo niegan y cuando además por necesidades productivas nos dotan de una serie de capacidades, él es cuando continúa diciendo existen estas premisas económicas, es perfectamente posible pasar inmediatamente de la noche a la mañana después de derrocar a los capitalistas y burócratas a sustituirlos en la obra de control sobre la producción y la distribución, en la obra del registro del trabajo y de los productos por los obreros armados, por todo el pueblo armado, ¿vale? Que obviamente no es lo mismo que el personal científico, dice aquí, ¿no? Sí. Una cosa es hacer de jefe y otra cosa es saber exactamente lo que estás mandando, pero bueno, registro y control, esto es lo principal para que funcionen bien la primera fase de la sociedad comunista. El capitalismo ha simplificado extraordinariamente el registro de todo esto, el control sobre esto, hasta reducirlo a simples actividades de anotación e inspección, ¿vale? Dice, basta con conocer las 4 reglas aritméticas y con extender los recibos correspondientes. Hoy podríamos decir, pues hace falta tener una cuenta de mail y saber gastar Excel. Sí. Entonces, esto es importantísimo porque él al final, obviamente aquí lo está, pues lo está exagerando un pelín en el sentido de la noche a la mañana. Vale, sabemos que no es de la noche a la mañana porque luego pues los burgueses no ceden tan fácil y construir relaciones verdaderamente socialistas de producción cuesta unos años, no cuesta unos días, ¿no? Sí. Porque, claro, cuando ganas la revolución no la ganas de golpe en todo el país y todas estas cosas, pero en esencia, lo que dice es cierto, ¿vale? En esencia lo que dices es que nosotros, sobre todo en las sociedades donde lo que imperan son relaciones capitalistas de producción y demás, pues tenemos una cierta instrucción, una cierta formación y una cierta costumbre a observar unos ciertos derechos, o al menos a conocerlos, a tener conocimiento de que existen, de tal manera que hacen, esto ya lo dijimos en los primeros podcasts, ¿no? ¿Qué hace hoy en día los jefes de McDonald's? Controlar e inspeccionar. Sí, pues básicamente aquí lo que te está diciendo es, vale, pues vamos a cambiar eso por comités donde los cargos sean revocables, donde la gente esté para trabajar, donde haya una posibilidad muy fácil de sustituir y de fiscalizar al representante y todo esto.
Sí, yo aquí también tenía un poco el gusanillo de abrir un melón, que no sé si por bueno con el rato que llevamos, pero bueno, a ver si el siguiente capítulo yo creo que lo podemos terminar hoy. Pero sí que tenía un poco el gusanillo de abrir un poco el melón, porque es algo que yo he vivido y es el tema del democratismo extremo como solución a todos los problemas de la sociedad. Pues por ejemplo en el tema o es un poco lo que se profesaba en el 15M, ¿no? Que sí, que es una cosa importante, pero que te está saltando partes en cierta medida. Es decir, esto es algo que también hemos ido hablando y lo de que pues los burgueses no se van a dejar quitar el poder de buenas a primeras. Pero todos los aspectos económicos no hay que olvidarlos y lo hemos tratado muchísimo también en esta serie de episodios sobre este libro. Que no por decir que mañana que pues todo funciona por asambleas y que todos tenemos una democracia real o como se llame, se solucionan todos los problemas, ¿vale? Que también es un poco no me da miedo un poco que se caiga en eso al escuchar pues esta parte del libro. Sí, no, o sea, a ver, quiero decir, aquí lo que hay que tener en mente es simplemente que, bueno, él está describiendo una dictadura del proletariado y en el fondo él Sí. está hablando de derrocar a una clase de burgueses y a sus burócratas, servidores, políticos y tal. Pero bueno, lo esencial, ¿vale? De lo que está diciendo es, a ver, que no estamos hablando de construir una especie de aparato burocrático 2.0, solo que el burócrata de turno que administra todo dice que es comunista, ¿vale? Lo que te está diciendo es no va de eso y tampoco es un sueño utópico. Lo que estamos haciendo es coger habilidades que los burgueses han dado a la Sí. población, coger pulsiones que la población tiene. De hecho, volviendo al ejemplo del 15M, puedes mirarlo también, obviamente, al final pues el 15M se daba en un contexto ideológico de nivel ideológico muy, muy bajo de todos, Sí, sí, ¿vale? sí. Y obviamente tenía muchas limitaciones, pero también puedes verlo desde el punto de vista contrario, ¿no? A veces se sobredimensiona demasiado el elemento de capas medias. Yo, sinceramente, obviamente cualquier movimiento contestatario en el capitalismo, si no hay una alternativa revolucionaria creíble, siempre lo capitanean las capas medias, pero eso es verdad siempre, hasta en el sindicalismo obrero, directa o indirectamente lo acaba llevando una capa acomodada en la medida en que no haya Sí. alternativa revolucionaria creíble, porque tiene lógica también, ¿no? Ir a cosas que se pueden cumplir. Entonces, en el 15M pasó esto, pero el 15M es un muy buen ejemplo de cómo en situaciones de verdadera crisis la población trabajadora eh, interpreta correctamente que esta democracia es limitada, no funciona, Claro. e interpreta correctamente que no es tan difícil, que no puede ser tan difícil como nos venden hacer política. O sea, que no puede ser tan complicado, que con todo lo que con toda la cantidad de riqueza que hay, no puede ser que las cosas vayan tan mal, que la vida sea tan inestable y que nuestra capacidad de responder con supuestamente tantos derechos formales como tenemos, en la práctica nuestra opinión cuente tan poco. Obviamente, pues el 15M, como era un movimiento más de masas casi que casi cualquier otro precedente, Sí, pues sí, sí. correspondientemente también tenía una visión del mundo más pues más mezclada con elementos Disney, ¿no? de pensamiento así muy, muy burgués, muy individualista. Muchas veces se focalizaba mucho en mi opinión concreta. No hablo de yo como un individuo genérico de capa De la popular, sociedad, sino sí, no, sí, sí. yo como mi persona. Quiero que se me Mi oiga a mí, persona. Sí, ¿vale? sí, sí. Este tipo de mentalidad obviamente estaba, pero lo que quiero decir es que también, que bueno, que se puede entender también desde el punto de vista de que esa pulsión democraticista de la población que sale a luz, sobre todo en momentos de crisis, tiene también relación directa con lo que ofrece el socialismo, ¿vale? El socialismo lo que le ofrece Sí, también es un cauce viable a eso, que eso sí, es sí, sí. también... Vale, pues no sé Y si quieres comentar algo más de
esta parte, de este capítulo que No, vamos a fundamentalmente cerrar ya? no. Fundamentalmente no, porque hay tantas cosas que hemos comentado en capítulos anteriores que yo iría al sexto. Sí, sí, no, vamos a meterle fuego a esto. Hmm. Pues hemos terminado el quinto capítulo y vamos a meternos en el sexto porque es bastante cortito. Y bueno, al final hablaremos pues de la curiosidad de que este libro tiene un capítulo séptimo, pero que son 3 líneas. Ay, qué bonito es ese capítulo. Es muy bonito además y es muy metafórico un poco de quién es Lenin, tío, y de por qué es el puto amo. Eh, Entonces, bueno, en el capítulo sexto, es que se llama El envilecimiento del marxismo por los oportunistas, empezamos a atisbar también algo que es por lo cual es muy famoso Lenin y que a la mínima que hayas leído unas cuantas obras suyas, pues empiezas a ver que Lenin en lo que era más experto era también en destapar el oportunismo y en destapar a los pseudo-marxistas de la peor calaña, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por el primer apartado, que es el de la polémica de Plejánov con los anarquistas. Y básicamente de lo que trata un poquito este capítulo es eso, es decir, en qué momento, ¿no? y por qué motivos pues a veces la cuestión del Estado y tal pues ha sido evitada o ha sido tergiversada o ha sido falsificada pues por autodenominados marxistas por un simple hecho, ¿no? Y por el hecho de que pues es una cuestión central del marxismo y es una cuestión súper importante a tener en cuenta. Es sobre todo que es la cuestión que distingue a un socialdemócrata radicalizado en momento de crisis mundial de un marxista de verdad, de un ML, Sí. ¿vale? Que es... de hecho, es gracioso porque la polémica de Plejánov con los anarquistas no va, en este caso, contra los anarquistas, va contra Plejánov. Exacto. Que eso es muy importante que se tenga en cuenta. Y creo que es muy buena cosa, no sé, es buena cosa tomar nota de, ojo, porque meterse con alguien que es más radical que tú o que dice cosas más locas, y encima hoy con redes sociales es aún más fácil, Sí. Muchas veces puede llevarte realmente a realmente taparle las vergüenzas a gente que tiene muchas vergüenzas que tapar, ¿vale? Como es el caso de Plejánov, ¿no? Aquí es donde él dice lo de básicamente este libro suyo que escribe. Dice, tiene 2 partes, una histórico-literaria con valiosos materiales referentes a la historia de las ideas de gente cuyo nombre no sé pronunciar, otra filistea con torpes razonamientos en torno al tema de que un anarquista no se distingue de un bandido, ¿vale? Es gracioso ver cómo algunas cosas que entonces eran en forma de cartas súper formales y tal, hoy sobreviven en la comidilla y el día a día de los comunistas en forma de farsa, ¿no? Por redes sociales, que al final es... en esa época, pues hablar de los anarquistas era algo importante, porque los anarquistas eran alguien, ¿vale? Tenían una cierta trascendencia social, que ahora no tienen en el mismo grado. Y se hacía en libros y tal, pues hoy en día se hace en Twitter, en vez de hacerlo Plejánov, lo hace bolchevique obrero 1917 barra baja. Abro hilo. Y lo hace contra libertario por siempre Durruti 1930, ¿vale? O sea, quiero decir, y esa es la farsa de la tragedia. Hay que crear esos perfiles. Entonces él dice, Marx y Engels, polemizando con los anarquistas, aclaraban muy escrupulosamente sus puntos de vista acerca de la actitud de la revolución hacia el Estado, ¿vale? Y un poco él lo que viene a echarle en cara a Plejánov es eso, es, cabrón, tú estás cogiéndote un muñeco de paja, que hoy en día se podría decir un muñeco de paja que encima no le importa a nadie, para tapar tu postura sobre el Estado, que no es la que tenían... Marx y Engels, ¿vale? Sí.
Pero bueno, la parte más Es que lo interesante estoy viendo, es es la que me polémica estoy de riendo Kautsky con los porque... oportunistas. Me estoy riendo porque lo estoy viendo, o sea, es que estoy viendo la discusión en Twitter, que es esto, ¿sabes? Es en plan que pues hay alguien de tendencia quizá más ML y tal, debatiendo con un anarquista y termina diciendo una burrada por el simple hecho de hacerle un no-net, ¿sabes? Claro, claro. Es un poco esto. Sí, por eso digo que es la farsa, ¿no? Porque cuando Plejánov había todo un... Había un movimiento y esa persona era un representante, como un intelectual orgánico de gente que lo que quería era coger ese movimiento para dirigirlo al Sí, acomodo de simple lucha por reformas sin fin. Y ahora es la farsa porque ya no es Plejánov, que era un genio que además representaba un montón de gente, ¿no? Sino que lo hace un chavalín cuya satisfacción ya ni siquiera es un movimiento por reformas sí, fuerte. Lo único que necesita para sí, sí, sí. satisfacerse es que en el mundo de mierda en que vivimos pues se sienta que tiene un ego un poco mejor porque se lleva 10 likes o 100 likes. Que es, por eso digo Sí, sí. que es la farsa de la tragedia. Pero bueno, A mí hay justo un párrafo al final de la segunda página de este capítulo que me gusta mucho y dice: pero hablar de anarquismo y socialismo, eludiendo toda la cuestión del Estado, no advirtiendo todo el desarrollo del marxismo antes y después de la Comuna, significa deslizarse inevitablemente hacia el oportunismo, pues no hay nada que tanto interese al oportunismo como que no se planteen en modo alguno las dos cuestiones que acabamos de señalar. Esto de ya modo, es una victoria del oportunismo. de hecho hay una cosa que me encanta. Ah, no, pero es más adelante. Hay una frase que me ha Es hecho mucha con risa, en la de pero Kautsky, quizá. es de Kautsky, no es de Sí, Plejánov, sí, si no sí. me equivoco. Vale, pues pasamos si quieres a la parte de la Sí, polémica de hombre. Kautsky. Es que Kautsky... Sí. A ver, básicamente, de esta Kautsky... polémica, ¿vale? Lo que va a destacar Lenin en todo momento, un poco la copla con la que hay que... Yo hay dos cosas, más allá de que ahora vamos a ir a los detalles, yo hay como dos cosas Sí. generales que creo que cualquiera que lo lea se tiene que quedar con la copla. Punto uno. Si tenéis un momento, no os leáis un tochamen de Kautsky entero, pero curiosead un poco lo que decía Kautsky, aunque sea solo Sí. leyendo las citas de Lenin a Kautsky con atención. Kautsky hoy en día hubiera pasado perfectamente por comunista, ¿eh? Sí, sí, Ojo sí, con sí, sí. eso. Ojo con eso porque no estamos hablando de Bernstein, que era un cachondo mental el cabrón, ahora citaré el caso que me ha hecho muchísima risa. No sé, Kautsky es un tío que cuando tú lees un texto suyo, lo que Lenin le echa en cara y lo que Lenin es capaz de sacar, y esto es la segunda cosa que hay que sacar sí o sí de este apartado, es las cosas vienen de lejos, ¿vale? Normalmente lo que ocurre es que en periodos de relativa paz, antes de que se se agudicen al máximo las contradicciones, pues gente como Kautsky, líderes sociales del movimiento obrero, pasan por... O sea, pueden ser como en el fondo la rama más radical, sobre todo verbalmente, Sí. de un movimiento que es que ya es radical. ¿Vale? O sea, en el momento que hay un movimiento obrero muy radicalizado, creo que esto lo he dicho alguna vez, si alguna vez volvemos a ver, que supongo que sí, un movimiento obrero muy duro y muy radicalizado en España, el PSOE rescatará a algún concejal de la cuenca minera de Asturias con un discurso rojísimo y lo pondrá al frente. ¿Vale? Sí, 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 sí. Entonces, o verás a Cayo Lara de candidato por una coalición con el PSOE, porque Cayo Lara era como el que tenía el discurso así más obrerista de IU. Es decir, pero mientras tanto, pues Kautsky es como que se permite durante mucho tiempo, en la medida en que solo son palabras, hablar, incluso ser el acicate contra los oportunistas, ¿no? Y él llega muy lejos, porque él sí que habla de la lucha, la actitud revolucionaria de las masas. Solo es cuando se le plantea como algo específico qué cojones es tomar el poder, cuando llega un momento que él lo tiene que hacer y dice, no, nosotros lo que queremos es pues tomar el Parlamento y desde el Parlamento tomar el gobierno. Sí. Pero lo que Lenin va a demostrar a lo largo del capítulo es que esa forma de ver el mundo ya estaba en él antes de eso. Sí, ¿vale? sí, 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 Ya sí. existía. Hay otros casos en los que a lo mejor es más un cambio de chaqueta. En Kautsky ya destacaba esa ambigüedad en algunas cosas. Pues sí, o sea, está muy claro que
que te conoces muy bien el tema a ver, yo también Kautsky sí que confieso que no lo he leído a él particularmente, pero sí que, por ejemplo, el renegado Kautsky la Revolución Proletaria, el renegado Kautsky, que es un libro también de Lenin, sí que lo leí y la verdad que está muy bien y os lo recomiendo porque es muy divertido también. Pero sí que se ve un poco eso, ¿no? De que Lenin va despiezando poquito a poquito todos los argumentos de Kautsky, no solo precisamente por el tema de que a Lenin le da mucha rabia cuando se falsifica el marxismo, sino precisamente por eso, por un poco su trayectoria, ¿no? Y también pues por el tema de que, y Lenin me parece lo dice textualmente en algún sitio, que tiene que haber algo ahí, porque Kautsky se sabe de memoria toda la obra completa de Marx y de Engels, y que por eso es todavía peor, ¿no? Su claudicatura o su traición a los objetivos marxistas, precisamente porque Kautsky sabe que está mintiendo en algunos casos, ¿no? Claro. Luego realmente, a ver, eso no vamos a entrar hoy a saco. Sí que es verdad que más allá de Kautsky está mintiendo, y eso es verdad, también había una parte de que hasta que, o sea, digamos, Lenin hace una serie de contribuciones que no estaban, que estaban contenidas en cosas de Marx y Engels, pero que no se limitaban a lo que Marx y Engels decía. Claro. Y de hecho, gente, por ejemplo, que no fue como Kautsky, que sí que mentía, como pudo ser Rosa Luxemburgo, se quedó un poco pues fuera de los acontecimientos históricos, o incapaz de... Obviamente eso no justifica nada de lo que le hicieron, ¿vale? Porque Rosa Luxemburgo era una revolucionaria honesta y una comunista. Lo que trato de decir es, Lenin aportó una serie de novedades muy importantes con motivo de la entrada en la fase del imperialismo, que también había una serie de limitaciones, digamos, a las que gente como Kautsky podía cogerse como un clavo ardiendo para justificar sus políticas, quiero decir, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, el hecho de, yo que sé, Engels había tenido bastantes misivas a la Segunda Internacional, básicamente pidiéndoles que se mojaran y fueran más radicales, como representa Lenin muy bien en este libro, pero Kautsky podría decirte, pero ¿qué me dices de Engels si yo era amigo personal de Engels? Dice, yo me he carteado con él y Engels confiaba en mí, ¿no? Entonces, bueno... No sé si quieres comentar lo de Bernstein. Yo tengo más bien subrayado lo de Kautsky, pero esto es divertidísimo. Sé que querías decir algo de Bernstein. Dice, a Bernstein le gustó mucho esta frase de Marx en el Manifiesto Comunista. La clase obrera no puede limitarse a tomar simplemente posesión de la máquina estatal existente y a ponerla en marcha para sus propios fines. Dice, a Bernstein le gustó tanto esta sentencia que la repitió nada menos que 3 veces en su libro, interpretándola en el sentido más tergiversado y oportunista. Dice, Bernstein presenta la cosa como si Marx precaviese a la clase obrera con estas palabras contra el revolucionarismo excesivo en la conquista del poder. ¿Vale? Es que hay que mirársela de lado, la frase, para entenderlo así. Hay que mirarla mal porque, o sea, lo que se entiende es lo que se entiende, ¿no? Es que no es suficiente con tomarla. Mientras que Bernstein lo reorientaba para que fuera en plan, hombre, es que no vamos a ponernos a tomar la posesión de la tal y seguir para adelante como si no hubiera nadie más. En plan, sí. Totalmente entendiendo de otra manera la frase para doblarla a su favor. Sí. Claro, y aquí es donde entra lo que decías, ¿no? Dice, ¿qué hizo Kautsky en su minuciosa refutación de la Bernsteiniada? Lo tengo así traducido, no sé si eso es una palabra. Dice, lo que dijo Kautsky es que, según Marx, la clase obrera no puede tomar simplemente posesión de la máquina estatal existente, pero que en general sí puede tomar posesión de ella y nada más. O sea, es muy fino, la diferencia, pero dice, Kautsky no dice ni una palabra de que Bernstein atribuye a Marx exactamente lo contrario del verdadero pensamiento de este, ni dice que desde 1852 Marx destacó como tarea de la revolución proletaria el destruir la máquina del Estado. Claro, esa es la cosa, ¿no? O sea, cuando estás haciendo una polémica con alguien, esto lo hemos hablado alguna vez, y tu objetivo es ser científico, en principio... o sea, para hacer la ciencia hay que empezar por ser sincero y hay que ir a los puntos de ruptura y mostrarlos claramente y con honestidad, claro. ¿No? Y Kautsky en este caso hace lo contrario, ¿no? Es como si
tú me preguntas a mí si estoy a favor o en contra de una revolución socialista y yo te respondo diciéndote, es enormemente importante una movilización masiva de los trabajadores para poner fin a esta situación inédita. Dices, ya, pero no me has respondido, cabrón. O sea, me has dicho algo que si soy un fanboy tuyo me puedo conformar, ¿no? Pero no me has dicho qué piensas en concreto de esto. Claro. Entonces, Claro. un poco por eso él dice que la cuestión del poder del Estado es como la cosa que te permite distinguir, luego lo repite de muchas maneras, hace ahí toda una digresión que ya se mete casi en el psicoanálisis de Kautsky, de cómo Kautsky proyecta su particular visión sobre el socialismo y cómo de distinta es esta visión del socialismo de lo que de verdad tendría en mente alguien que aspira a construir el socialismo en su periodo de vida, que además en esta época ni siquiera era algo tan loco como si lo digo yo ahora, que suena muy loco, hasta que tengamos la quinta oleada de refugiados climáticos y la tercera guerra proxy entre Montenegro y no sé quién, y Italia, ¿sabes? Pero... Sí. Por cierto, hablando de guerras proxy, el otro día vi unas estadísticas que sepáis que, pues bueno, que en Siria el paro juvenil es menor que en España ahora mismo, a día de que estamos en noviembre de 2020. Sí, pues eso. Que estaba investigando un tema y pues mira, para que lo sepáis. Pues nada, yo lo que no sé por qué, pero tenía ganas de decirlo. Dato, vale. Nada, que yo lo que iba a decir es que esto que... Ay, me he perdido con lo del... Es que con lo de que acabas de decir del dato de Siria me he perdido Es que por te estalla un completo, poco la cabeza, es que es una puta locura. He perdido el hilo por completo. Ah, sí, vale, no. El tema de que, joder, cuando hay un momento dado en que Kautsky se pone a describir, ¿no? Más adelante, Lenin dice cómo imagina Kautsky lo que es el poder, sí. Tomar el poder o el poder obrero, ¿no? Y cómo Kautsky responde a algunas cosas. Entonces él va a dedicarse a demostrar, o Lenin va a señalar, que es que parece ser que la forma en la que Kautsky imagina el poder obrero es básicamente una especie de versión súper idealizada de lo que hoy serían pues los dirigentes sindicales o, ¿sabes? O la burocracia funcionarial, los políticos representativos. O sea, él realmente cae en esto que es muy típico en políticos reformistas más mainstream, ¿no? Hoy en día, de esto de decir, no, el tema es que la democracia tiene que extenderse a las empresas, pero funciona bien, ¿no? Al final aquí te estás imaginando como una sociedad en la que no, es que mi parcelita de ser un burócrata de un partido político grande, tal, eso no se va a cambiar, eso va a seguir igual, ¿no? Entonces, esto es lo que Lenin un poco le echa en cara sobre su concepción del Parlamento. Dice, por mucho que se constituya una especie de Parlamento obrero, Lenin le dice, el quid de la cuestión está en que esta especie de Parlamento no será un Parlamento en el sentido de las instituciones parlamentarias burguesas. Los obreros, después de conquistar el poder político, destruirán el viejo aparato burocrático, lo desmontarán hasta sus cimientos, no dejarán de él piedra sobre piedra, lo sustituirán por otro nuevo, formado por los mismos obreros y empleados contra cuya formación en burócratas serán tomadas inmediatamente las medidas analizadas con todo detalle por Marx y Engels, que son poder retirarlos, la amovilidad, o sea, sí, no solo elegibilidad, sino recobrarse. Punto 2, sueldo no superior al salario de un obrero. Punto 3, que sea rotativo, un poco que todos sean burócratas durante un tiempo. Vale, esto es lo que he dicho antes, que esto probó ser más complicado de lo que parecía y trajo mucha cola y al final pues no se pudo prevenir ese que no se transformen en burócratas, pero la esencia, al menos en este sentido, es suficiente. Entonces Kautsky no comprendió en absoluto la diferencia entre el parlamentarismo burgués que asocia la democracia al burocratismo. Sí. ¿Vale? Esto es muy importante porque refleja muy bien, o sea, cuando en un comunista, y obviamente es que el movimiento comunista ahora está muy débil y la gente, pues todos tenemos faltas formativas y visiones políticas insuficientes, ¿no? Pero no suficientemente revolucionarias, pero lo que está diciendo aquí Lenin es que un poco, joder, a Kautsky, que sí que es un tío en un momento que imaginarse una revolución pues no era algo tan raro,
lo que le delata es que la forma en la que él se imagina el socialismo es como una especie de sociedad sin conflicto, donde todo es básicamente como esa visión tan idealizada de una especie de oficina de sindicato, servicios públicos. Es esta visión del socialismo muy centrada en los desfiles, el ejército, los servicios públicos, las medallas al mérito del trabajo. Es como... y una burocracia roja. Sí, ¿vale? sí, sí. Va un poco por aquí también el siguiente apartado, ¿no? El de la... En la polémica con Panecoe, con que si quieres Panecoe, pasamos. sí. Que ahí es donde yo tengo una frase que me ha hecho mucha risa. Sí, pues yo creo que podemos tirar hacia aquí, porque es que ya estamos tendiendo hacia allí básicamente en el explicar un poco pues las conclusiones de Kautsky en este apartado. Y esto es el último apartado, creo, de este capítulo. Entonces, pues sí, comenta un poco, si quieres, lo de Panecoe, que ya avanzamos un poco, que es un poco eso, ¿no? Sí, a ver, Panecoe, un poco Lenin lo que quiere decir es, bueno, Panecoe también tiene lo suyo, pero por lo menos su corazón está en el lado correcto del pecho. Uh-huh. Entonces, Panecoe caracterizaba la posición de Kautsky, esto leo textualmente, como una posición de radicalismo pasivo, como la teoría de esperar sin actuar. Kautsky no quiere ver el proceso de la revolución, y esto es importantísimo, ¿vale? Es decir, ese radicalismo pasivo, no se trata de que Kautsky niegue, como hemos dicho antes, Kautsky no niega el poder obrero o esas la cosas. eterna acumulación de fuerzas. La eterna acumulación de fuerzas. Exacto, él lo plantea como el resultado de algo que vendrá en el futuro, una especie de porvenir, resultado de una acumulación de fuerzas, en la que, pues bueno, habrá una sociedad que es como muy guay, es como lo que... como si fueran los servicios públicos de la manera más guay que las puedas imaginar. Entonces, hay una frase que me ha gustado mucho, que es una cita textual de Kautsky, sí, que es tal cual lo de accidentalmente de izquierdas, lo de accidentally left wing, en plan, no, accidentally on point, rollo. Hasta aquí, escribe Kautsky, la diferencia entre los socialdemócratas y los anarquistas consistía en que los primeros querían conquistar el poder del Estado y los segundos destruirlo. Panecoe quiere las dos cosas, y es como, vale, Panecoe basado. En plan, based Panecoe quiere el poder del Estado y destruirlo. The worst person you know just made the great point. Claro, the worst person you know. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas ya son las que empiezan a delatar a Kautsky por completo, que también, por supuesto, en la evolución cronológica se va volviendo cada vez más abiertamente reformista, ¿no? Entonces, pues nada, Lenin vuelve a poner encima de la mesa cuál es la diferencia entre marxistas y anarquistas, y dice, punto 1, que la destrucción completa del Estado solo puede alcanzarse después de la revolución socialista haya destruido las clases, ¿vale? Porque si no, pues va a haber un Estado, no va a ser el Estado burgués, pero va a haber un Estado. Punto 2, en que los marxistas reconocen la necesidad de que el proletariado, pues después de conquistar el poder político, destruya la vieja máquina del Estado, mientras que los anarquistas, los segundos, dice, tienen una idea absolutamente confusa respecto al punto de con qué se ha de sustituir la máquina del Estado. Y el punto 3 es que esto dice que los primeros, o sea, los marxistas, exigen que el proletariado se prepare para la revolución utilizando el Estado moderno, mientras que los anarquistas niegan esto. Esto cuesta un poco de entender hoy en día, pero bueno, es como el apoliticismo anarquista, ¿vale? Sí. Con los anarquistas en su táctica política, en la medida en que lo que buscan es como construir una sociedad paralela que tarde o temprano desborda los límites del capitalismo, mata a los burgueses e impone la anarquía, ¿no? Reina la anarquía para bien. Pues, claro, eso conlleva una dejación de la acción política en favor de la acción puramente de movimiento social, de construcción de comunas, de sindicalismo más adelante, terrorismo a veces, ¿no? Mientras que lo que dice Lenin es el Estado moderno ha reconfigurado la política de una determinada manera, ¿vale? En las cuales pues las clases se dotan de partidos políticos y no todo se dirime en movimientos sociales o comunas o cosas así, ¿no? Sino que hay toda una pugna política. No solo se está refiriendo a las elecciones en la manera en que lo entiendo yo, que también, sino en todo el conjunto de actividades que tienen que ver con no hacer como que el Estado no existe. Sí,
Sí, sí, sí, sí. Vale. O sea, aquí tengo una cita de este apartado, bueno, de este apartado, sí, de este apartado del capítulo, que simplemente la tengo por las risas, pero aparte de esto yo no tengo mucho más. Yo solo tengo la parte final que resume muy bien lo que yo había dicho antes, ¿no? Sí. De esta visión idealizada de los funcionarios. Con funcionarios aquí no se está refiriendo a lo mismo que significa en España. Funcionarios aquí se refiere a los representantes políticos, a los técnicos de los sindicatos, de las organizaciones políticas. O sea, funcionario de partido, por ejemplo, funcionario de sindicato, ¿vale? Que en España es un término que no se usa mucho, pero que significa eso, ¿vale? Es como un un cuadro, empleado en realidad, ¿no? de un movimiento y cosas así. Él dice, Kautsky está idealizándolo, ¿no? Está idealizando esto y está diciendo, vamos a ver, si en los sindicatos existen y en nuestros partidos existen, ¿por qué no vamos a querer a esos buenos burócratas en el socialismo? Y entonces Lenin lo que dice es, a ver, no nos rayemos, Tete. Dice, no podemos prescindir, Tete no lo dice, dice lo que viene ahora. No podemos prescindir de funcionarios bajo el capitalismo, bajo la dominación de la burguesía. El proletariado está oprimido, las masas trabajadoras están esclavizadas por el capitalismo. Bajo el capitalismo la democracia se ve coartada, y un montón de sinónimos de coartada, por todo el ambiente de la esclavitud asalariada, por la penuria y la miseria de las masas. Dice, por esto y solamente por esto, los funcionarios de nuestras organizaciones políticas y sindicales se corrompen, o para decirlo más exactamente, tienden a corromperse, anota, bajo el ambiente del capitalismo y muestran la tendencia a convertirse en burócratas, es decir, en personas privilegiadas divorciadas de las masas, situadas por encima de las masas. En esto reside la esencia del burocratismo, y mientras los capitalistas no sean expropiados, mientras no se derribe a la burguesía, será inevitable una cierta burocratización incluso de los funcionarios proletarios. ¿Vale? Sí. Es decir, esto es un poco por romper con la visión, tanto con la visión más anárquica de la sociedad, de no van a existir funcionarios o empleados de los movimientos sociales más grandes o de los partidos políticos, pero también romper con la visión idealizada que los reformistas de izquierda pues promueven sobre esto, ¿no? Que es decir, a ver, es inevitable que bajo el capitalismo nos hagan falta personas especializadas para movimientos muy grandes, y que esas personas en cierto grado pues lleguen a cobrar y lleguen a ver como oficinas y demás, porque es la única manera de articularlo en lo concreto, y es una dinámica que nos trasciende a lo que queramos o no, ¿vale? Si un sindicato ha de asesorar a alguien, necesita técnicos, necesita abogados, necesita especialistas, porque si no, los trabajadores se van a ir a uno que se lo ofrezca y punto. Claro. O se van a montar uno que tenga todo eso, ¿vale? Claro. Pero esto también significa que si ya ocurre en el socialismo, imaginaos en el capitalismo, que obviamente pues ser la persona que de las pocas personas que maneja todo un enorme aparato político sindical, que además es el que realmente tiene autocontrol sobre las horas que trabaja y las que no, hasta cierto punto sobre el salario que cobra, en muchas ocasiones la alternativa a trabajar en eso es todavía peor, porque se vuelve a un empleo donde te van a tratar mal porque has sido político o has sido un sindicalista, ¿no? Eso genera esa tendencia, esa facilidad a que este mal menor, que son los burócratas y los funcionarios de los partidos y sindicatos, se acomoden, se burocraticen, se convierten en personas privilegiadas. Entonces lo que Lenin dice es, vamos a ver, que sea inevitable no quiere decir que no tengamos que estar alerta y no tengamos que estar y que no tengamos que tener claro que no es algo per se bueno ni nada así. Sí. Pues sí, yo ya te digo, lo que quería comentar de este capítulo es que vindica en un párrafo la célebre cita de Lenin, que es quien saca la cita para enseñarle a su parguela. Porque es que está literal, o sea, hay un párrafo que dice: para encubrir su tergiversación del marxismo, Kautsky procede como un exégeta, nos saca una cita de Marx, nos saca una cita del propio Marx. En 1850 Marx había escrito acerca de la necesidad de una resuelta centralización de la fuerza en manos del poder del Estado. Y Kautsky pregunta triunfal: ¿acaso pretende Panekoek destruir el centralismo? O sea que básicamente Lenin dice que Kautsky saca una cita para enseñarla. Y luego es un parguela.
Es que exégeta ergo es un parguela. pocos sabrán que exégeta es sinónimo de parguela. Sí, o sea, es más formal, pero significa parguela. Pero sí. Muy bien. Bien, Pues, perfecto. pues Esto no vamos a estaba ir a- antes. Yo creo que estamos empezando a combar la realidad con Sí. nuestro podcast, porque yo he leído este libro varias veces y eso Y no no estaba. recuerdas Yo eso. hubiera caído en la referencia al genio de mucha miel que dijo lo de la cita. Sí. Vale, pues es interesantísimo porque, bueno, en la edición en la que tengo yo al menos, el capítulo séptimo, que se llama La experiencia de las revoluciones rusas de 1905 y 1917, os lo voy a leer entero porque es muy cortito. Y dice: el tema señalado en el título de este capítulo es tan inmensamente grande que sobre él pueden y deben escribirse tomos enteros. En el presente folleto habremos de limitarnos, como es natural, a las enseñanzas más importantes de la experiencia relacionadas de modo directo con las tareas del proletariado en la revolución en cuanto al poder del Estado. El manuscrito se interrumpe aquí. Que es muy hardcore eso. Es porque Pero Lenin... ¿no tienes las palabras finales a la primera edición? Sí, las tengo. No, Pero quería leer primero las esto. Wholesome, Quería leer ¿dices? primero esto. ¿El qué? Quería leer primero esto. Ah, vale. Entonces, básicamente el manuscrito pues se termina ahí, ¿vale? Pero entonces en la primera edición Lenin añade, digamos al final del libro, dice: escribí este folleto en los meses de agosto y septiembre de 1917. Tenía ya trazado el plan del capítulo siguiente, del séptimo, la experiencia de las revoluciones rusas de 1905 y 1917, pero fuera del título no me fue posible escribir ni una sola línea de dicho capítulo. Vino a estorbarme, entre comillas, la crisis política la víspera de la Revolución de Octubre de 1917. Estorbos, entre comillas, como este no pueden producir más que alegría, pero la redacción de la segunda parte del folleto dedicada a la experiencia de las revoluciones rusas de 1905 y 1917 habrá que aplazarle seguramente por mucho tiempo. Es más agradable y provechoso vivir la experiencia de la revolución que escribir acerca de ella. El autor, Petrogrado, 30 de noviembre de 1917. Es que bonito, qué bonito. Es que es tan chulo, tío, que pues sí, no un- pudo terminar el Estado y la Revolución porque estuvo haciendo el Estado y la Revolución. Claro, eso es súper, es como, ¿cómo lo dicen esto? Big Dick Energy. Sí, es muy... es muy Big Dick Energy, sí. Pero es que me parece brutal. Además es que se le ve ahí que bonito, ¿eh? En plan ahí súper contento. Yo creo que es el único momento que alguien ha visto contento por algo A Lenin. a Lenin. No, decían que tenía malos cabreos, pero que también era un tío muy majete cuando estaba sí. buenas. Muy bien, pues hemos terminado el Estado y la Revolución. Habrá que hacer otro libro. No sé si lo vamos a decidir nosotros unilateralmente por centralismo o a lo mejor hacemos un poco de consulta en Twitter, ya veremos. Pero bueno, ha sido un viaje maravilloso y nos lo hemos pasado muy bien. Y seguramente el próximo episodio que vaya a salir vaya a ser con Lucía y vamos a estar hablando de cosas de género, del patriarcado, de la violencia contra las mujeres y de cómo combatirla. Porque, bueno, pues la semana que viene es el 25N y vamos a aprovechar para hablar de eso. Pero bueno, un placer estar con todos vosotros una semana más. Y Alberto, no sé si quieres despedirte, comentar alguna cosa. Nada, ¿no? No sé, que se suscriban al Patreon y nos sigan en Twitter y en Instagram, que no nos sigue casi nadie. Y que la becaria ha terminado ya de subir mogollón de cosas a YouTube para los que lo queráis ver en YouTube por algún motivo. Sí. Y pues nada, que muchísimas gracias por la interacción, por el apoyo. Y gracias, por cierto, que esto es una cosa muy, muy tal. Muchas gracias a la gente que le gustó el relato de Halloween y se ha molestado en hacerme llegar que le gustó, que al final pues motiva a uno. Hombre. Uno se dedica a leer a Lovecraft y copias del mismo muchos años y eso al final pues también tiene resultados. Por supuesto. Pues nada, un abrazo muy grande, muchísimas gracias sobre todo a los Patreons, que cada día sois más, la verdad que es impresionante.
Y hasta pronto, esperemos que lo hayáis disfrutado. Nos vamos viendo. Venga, adiós.